Y continuamos con el tutorial de Grogu, mejor conocido como Baby Yoda. Hoy vamos a tejer la segunda y última parte de este amigurumi, que es el cuerpo y la ropita. Ya tengo la primera parte, que es la cabeza, para que pases a verla. Este amigurumi mide 7 pulgadas, unos 18 centímetros de alto aproximadamente. Mi nombre es Patricia Lara, bienvenidos a Patizzi Crochet y vamos a comenzar. Y continuamos con el tutorial ahora con el cuerpo. Comenzaremos por los piecitos, así que con el mismo color que hemos estado utilizando vamos a hacer un anillo mágico, así de esta manera. Aquí está. Y comenzaremos la vuelta número 1. Así que para la vuelta número 1 vamos a tejer 6 puntos bajos aquí dentro del anillo. Aquí está el primero, vamos a marcar este punto que es el inicio de vuelta. Y seguimos hasta tener los 6 puntos bajos. Aquí están ya los 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. Ahí está. Y para la vuelta número 2 vamos a tejer aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos. Eso significa que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada hoyito. Aquí voy a hacer mi primer aumento. Ya tengo mi primer punto. Marco. Y ahí mismo voy a hacer otro punto. Aquí está mi primer aumento. Y sigo, voy a tejer 2 puntos en cada hoyito 6 veces hasta terminar la vuelta con 12 puntos bajos. Y para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y después un aumento. Esto lo vamos a repetir 6 veces alrededor de la vuelta. Aquí está mi primer punto, marco. En el siguiente voy a hacer mi aumento, 2 puntitos juntos. Aquí está mi aumento, ya llevo 3 puntos y esto lo vamos a repetir 6 veces alrededor de la vuelta. Un punto bajo, en el siguiente un aumento. Así hasta terminar la vuelta número 3 con 18 puntos bajos. Y para la vuelta número 4 vamos a tejer un punto en cada hoyito. Van a ser 18 puntos en total. Vamos a tejerlos en esta hebra, en la hebra de atrás. Así de esta manera. Ya hice mi primer punto. Marco y seguimos tejiendo un punto en cada punto por la hebra de atrás. Así nos tiene que ir quedando hasta terminar la vuelta con 18 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a tejer 2 puntos bajos y después una disminución. Este es el primer punto, marco. En el siguiente hago otro punto, aquí ya van 2 puntos y después vamos a disminuir estos 2 puntos en uno solo. Hacer una disminución. Ahí está. Y esto lo vamos a repetir 4 veces. 2 puntos bajos, una disminución. Y nos van a quedar estos 2 puntos que vamos a hacer 2 puntos bajos. Así terminamos la vuelta número 5 con 14 puntos bajos. Y para la vuelta número 6 vamos a tejer primero 4 puntos bajos. Aquí está el primero, marco. Y sigo, vamos a tejer 4 puntos bajos.
Ahí van 2, 3 y 4. Ahí está 4. Y después vamos a tejer 4 disminuciones. Vamos a hacer 4 disminuciones. Aquí está una. Aquí está 2, 3 y aquí vamos a hacer la cuarta. Está 4 disminuciones y después nos van a sobrar estos 2 puntitos. Vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Terminamos la vuelta número 6 con 10 puntos. Para la vuelta número 7, 8, 9, 10 y 11 vamos a tejer 10 puntos bajos. Son 5 vueltas de 10 puntos bajos, un punto en cada hoyito. Aquí está el primer punto, marco y seguimos. Son 10 puntos de la vuelta número 7 hasta la vuelta número 11. Aquí están ya. Y para la vuelta número 12 vamos a tejer primero 3 puntos bajos. Aquí está el primero, marcamos. Está. Aquí van 2, 3 puntos y después voy a hacer un aumento aquí en el siguiente hoyito. Está. Después voy a hacer 2 puntos bajos, 1 en el siguiente, 2 y después un aumento. Está. Y otra vez 2 puntos bajos y en el último un aumento. Así terminamos la vuelta número 12 con 13 puntos bajos. Y para la vuelta número 13 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 13 puntos bajos. Este primero marcamos la vuelta y seguimos. Y aquí está ya listo. Eso lo cortamos y rematamos la hebra. Voy a hacer un nudito aquí atrás. Y de estos vamos a hacer dos piecitos. Aquí están ya listos. Y para tejer el cuerpo vamos a tomar nuestros 2 piecitos, así de esta manera. Vamos a voltear así, mirándolos así. Vamos a aplastar aquí, creando la parte del medio. Esta. Aquí es donde van a ir pegados los piecitos. Aquí estoy centrando para que salgan derechitos. Y con el mismo estambre vamos a hacer un deslizado aquí en este punto que está aquí en medio. Aquí está el punto deslizado. Y después voy a tejer 2 cadenitas. Aquí están 2 cadenitas. Voy a tomar el piecito izquierdo y aquí en medio, en esta esquina, en esta orilla, voy a entrar y hacer un punto bajo. Aquí está el punto bajo. Voy a marcar este punto. Este punto va a ser mi inicio de vuelta.
Voy a comenzar aquí la vuelta número 1 para el cuerpo. Y aquí vamos a tejer 13 puntos. Vamos a tejer 13 puntos bajos alrededor de todo este piecito. Uno, dos, tres. Aquí en este desnivel jalamos un poco el punto más grande para que se anivele toda la vuelta. Y así seguimos. 13 puntos bajos. Aquí van 6. Y seguimos. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Ahí están los 13. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos en estas hebras de las cadenitas, en estas hebras que están de este otro lado. Voy a hacer uno aquí en esta que está de este lado. Ahí. Ahora sí. Y otro punto bajo en esta otra. El punto deslizado lo vamos a ignorar, eso lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a tejer 13 puntos bajos en el siguiente piecito. Voy a hacer mi primer punto. Aquí en el punto que está al lado de cuando comenzamos, de donde hicimos el punto deslizado. Y seguimos tejiendo hasta tener los 13 puntos bajos. Aquí van ya 12 y el 13 lo vamos a hacer aquí en donde iniciamos, donde está el punto deslizado. Ahí terminamos con 13 puntos. Ahora vamos a hacer estos 2 puntos en las cadenitas. Hago una en esta cadenita y otro en esta otra cadenita. Así termino la vuelta número 1. En total son 30 puntos bajos. Para la vuelta número 2 vamos a comenzar con 13 puntos. Vamos a tejer 13 puntos bajos. Aquí está el primero, marco la vuelta. Seguimos. Yo aquí le puse una marquita, estoy marcando el primer punto de la primera vuelta. Por si acaso necesitamos contar, nos perdemos, pues sea más fácil para guiarnos, ¿ok? Y aquí están ya los 13 puntos. Ahora vamos a tejer 2 aumentos en estos 2 puntos que están aquí enfrente. Voy a hacer mi primer aumento. En el siguiente voy a hacer el otro. Ahí están los 2 aumentos. Esto es para crear la pancita. Y seguimos con el resto, que son 15 puntos bajos. Y aquí están ya. Terminamos la vuelta con 32 puntos. Para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 32 puntos bajos. Este es el primero, marcamos la vuelta y seguimos. 32 puntos. Aquí están ya los 32 puntos. Para la vuelta número 4 vamos a tejer 6 puntos bajos y después una disminución. Esto lo vamos a repetir 4 veces alrededor de la vuelta. Aquí está mi primer punto, marco,
Y sigo, hago primero 6 puntos. Aquí van 2, 3, 4, 4, 5 y 6. Después vamos a hacer una disminución de estos 2 puntos. Ahí está. Y esto lo vamos a repetir 4 veces alrededor de la vuelta. 6 puntos bajos. Y después una disminución. Hasta terminar la vuelta con 28 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 28 puntos bajos. Y eso mismo vamos a hacer para la vuelta número 6, 7 y 8. Vamos a tejer 28 puntos bajos por 4 vueltas. Aquí están ya las 4 vueltas y así nos tiene que ir quedando. Ahora vamos a pasar a rellenar. Bueno, antes de rellenar vamos a colocarle alambre. Este alambre es para que agarre soporte el cuellito, ¿ok? Aparte de la cabeza, que no se nos esté ladeando. Y lo hice así, de esta forma. Y se lo vamos a colocar al cuerpecito antes de rellenar. Ahí está, centrado. Ahora sí, pasamos a rellenar la parte de los pisitos. ¿Ok? Aquí están ya. Tengo esta parte. Y vamos a terminar de rellenar. Y aquí está ya. Y seguimos tejiendo para la vuelta número 9. Vamos a tejer 5 puntos bajos y después una disminución. Lo repetimos 4 veces alrededor de la vuelta. Aquí ya van, bueno, 1, aquí 2, 3, 4, 5. Ay, 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 5, 5. Y después una disminución. Ajá, ahí está. Y lo repetimos 4 veces alrededor de la vuelta hasta terminar con 24 puntos bajos. Y para la vuelta número 10 vamos a tejer 24 puntos bajos, un punto en cada punto. Y aquí están ya los 24 puntos. Y para la vuelta número 11 vamos a tejer primero 4 puntos bajos y después vamos a hacer una disminución. Lo vamos a repetir 4 veces, ¿ok? Está el primer punto, marcamos la vuelta, seguimos, son primero 4 puntos bajos, van 3, 4 y después una disminución aquí de estos 2 puntos. Ahí está. Vamos a repetir otra vez, lo vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta con 20 puntos bajos. Y para la vuelta número 12 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 20 puntos bajos.
para la vuelta número 12. Aquí están ya. Y para la vuelta número 13 vamos a tejer primero 3 puntos bajos y después una disminución. Lo repetimos 4 veces. Aquí está mi primer punto. Hago segundo y mi tercer punto. Y después vamos a hacer una disminución. Y lo repetimos 4 veces alrededor de la vuelta hasta terminar con 16 puntos bajos. Y para la vuelta número 14 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 16 puntos bajos para la vuelta número 14. Para la vuelta número 15 vamos a tejer 2 puntos bajos y después una disminución. Lo repetimos 4 veces. El primero, está 2, después una disminución y así hasta terminar la vuelta con 12 puntos bajos. Para la vuelta número 16 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 12 puntos bajos para la vuelta número 16. Para la vuelta número 17, antes de continuar con la vuelta número 17, vamos a pasar a rellenar el resto del cuerpecito, ¿ok? Aquí vamos a rellenar muy bien. Aquí está. Y también voy a ponerle un poco de relleno aquí en la parte del cuello, así de esta forma. Aquí está listo. Tiene que quedar así, bien relleno. Ahora sí, seguimos con la vuelta número 17. Vamos a tejer 6 disminuciones, ¿ok? Y aquí están ya. Y para la vuelta número 18 a la 23 vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos a tejer 6 vueltas, son 6 vueltas de 6 puntos bajos cada una, ¿ok? Nos vemos al terminar las 6 vueltas. Aquí están ya. Y para la vuelta número 24 vamos a tejer 3 disminuciones, ¿ok? Esto ya para terminar. Aquí están ya las 3 disminuciones. Casi, casi. Ahora sí. Está listo. Cortamos y rematamos la hebra.
Y aquí está ya listo el cuerpecito. Y ahora vamos a pasar a tejer los deditos. Vamos a tejer 3 deditos para cada pie y para cada mano, así que en total van a ser 12 dedos, ¿ok? Así que vamos a comenzar con un anillo mágico, así de esta manera. Y vamos a tejer para la vuelta número 1. Vamos a tejer 4 puntos bajos, ¿ok? Aquí está el primero. Marcamos. Y seguimos hasta tener los 4 puntos. Aquí están ya. Y vamos a cerrar el anillo. Ahí está. Y para la vuelta número 2 vamos a tejer otra vez 4 puntos bajos. Aquí voy a hacer el primero. Marco la vuelta. Y seguimos. Vamos a hacer aquí el segundo. Ahí está. Ahora el tercero. Ahí está. Y el último, el cuarto, aquí detrás de la marquita. Ahí está, listo. Y para la vuelta número 3 vamos a tejer otra vez 4 puntos bajos. Y está el primero. Seguimos. Y van 2. Tres. Y el último. Acá. 4. Así terminamos los deditos. Cortamos y rematamos la hebra. Así de esta manera. Vamos a cortar este estambre que está aquí en medio. Está, y vamos a hacer un remate aquí en el punto que está aquí al lado. Voy a agarrar la hebra que está aquí adentro. Voy a hacer un nudito. Así. Está. Este es un punto aquí encima del nudito. Y así nos quedarían nuestros deditos. De estos vamos a hacer 12 deditos. Son 3 deditos para cada mano y para cada pie. Y aquí ya tengo los 12 deditos listos. Y ahora vamos a pasar a tejer las manos. Así que vamos a tomar 3 deditos y vamos a enganchar estambre aquí con un deslizado. Así de esta manera. Y vamos a tejer una cadenita. Y después vamos a hacer un punto bajo ahí mismo. Así de esta forma. Voy a entrar aquí mismo. Y hago mi punto bajo. Ahí está. Voy a marcar aquí mi inicio. Y ahora voy a hacer otro punto bajo aquí en el siguiente hoyito. Ahí está. Estoy haciendo 2 puntos bajos en cada dedo. Aquí ya están los 2. Voy a tomar otro dedito. Y voy a entrar y hacer otro punto bajo.
Ahí está. Y en el siguiente hoyito voy a hacer otro punto bajo. Voy a tomar el otro dedito, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer aquí el primer punto. Aquí está. Y en el siguiente hoyito vamos a tejer otro punto. Ahí están, ya están pegados los deditos. Y ahora del otro lado vamos a tejer otra vez 2 puntos bajos en cada dedito. Así que en este vamos a seguir otros 2 puntos bajos. Aquí está. 4 puntos en este dedito. Listo. Vamos a ir al siguiente. Y vamos a hacer otros 2 puntos en los hoyitos que están aquí de este otro lado. De este lado por la parte de atrás. Y va uno. Y aquí otro. Están 2. Y en este otro, otros 2. Está otro. 1. Y aquí 2. Ahí está. Así ya juntamos los deditos. Y terminamos la vuelta con, en total son 12 puntos bajos. Y esta sería la vuelta número 1. Así que ahora para la vuelta número 2 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 12 puntos bajos. Aquí donde marcamos el inicio, hacemos nuestro primer punto de la vuelta 2. Marco el inicio y sigo un punto en cada punto. Y aquí están ya los 12 puntos. Y para la vuelta número 3 voy a tejer disminuciones. Voy a hacer ahora 6 disminuciones. Aquí está el primero, marco y sigo. Son 6 disminuciones. Aquí están ya. Y para la vuelta número 4 a la 10 vamos a tejer 6 puntos bajos, un punto en cada punto. Son 7 vueltas de 6 puntos bajos por cada vuelta. Nos vemos al terminar las 7 vueltas de 6 puntos bajos. Y aquí están ya las 7 vueltas. Y ahora vamos a cerrar el bracito. Así que vamos a hacer un punto más para llegar aquí a la orilla de este lado. Ahí está. Y vamos a aplastar aquí un poquito. Y vamos a cerrar con 3 puntos bajos, así de esta forma. Voy a tomar un punto de lado a lado. Ahí está. Vamos a hacer, y va uno, vamos a hacer otro aquí en medio. Allí. Llevan 2. Vamos a hacer un último aquí. Ya tenemos 3 puntos. Así ya cerramos el bracito. Cortamos suficiente hebra para pegar al cuerpo. Vamos a hacer un remate así de esta forma.
Y listo, ya tenemos nuestro bracito, bueno, un bracito. De estos van a ser 2, así que hacemos 2 bracitos. Aquí están ya listos. Y seguimos con los dedos de los pies. Se los vamos a colocar así de esta forma. Vamos a tomar un dedito y vamos a enganchar estambre aquí con un deslizado. Ahí está listo. Y ahora vamos a hacer otro deslizado en el siguiente hoyito. Ahí está. Listo. Después vamos a tomar el otro dedito y vamos a hacer otro punto deslizado aquí, así de esta forma. Pegamos el dedito con un deslizado y en el siguiente hoyito vamos a hacer otro deslizado. Ahí está. Y vamos a tomar el otro dedito y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pegarlo con un deslizado. Y ahí está. Y terminamos con otro deslizado en el siguiente hoyito. Eso es todo. Para juntar los deditos, cortamos suficiente hebra. Aquí está. Listo. Ahora vamos a pegar al cuerpecito. Aquí ya tengo este puesto. Y vamos a hacer lo mismo con este otro. Aquí en mero enfrente. Lo acomodamos así. Colocar unos alfileres. Por la parte de abajo. Tomamos el punto y lo ponemos ahí y aquí. Ahí está. Y vamos a pasar a coser. Vamos a tomar hebra del piecito y hebra de los deditos. Así. Y vamos a ir pegando. Así todo alrededor. Y aquí ya listo. Ya solo cortamos, rematamos y escondemos las hebras y hacemos lo mismo en el otro piecito. Y así nos tiene que ir quedando. Y ahora pasamos a coser los bracitos. Y los vamos a colocar aquí, vamos a contar 3 filas hacia abajo, debajo del cuello. Esto sería en la vuelta número 14. Aquí vamos a colocar los bracitos. Así de esta manera. Y también el de este otro lado. Aquí está listo y pasamos a coser. Y así nos tiene que ir quedando.
Y ya para terminar con el cuerpo vamos a bordar aquí las uñas de los dedos, así con color amarillo. Vamos a entrar por este lado y voy a salir 2 filas por la parte de arriba en este dedito, así de esta forma. Voy a dejar hebra para rematar y voy a pasar mi hebra así de esta forma y voy a introducir mi aguja una vuelta y la voy a sacar en este otro lado, así. Y voy a pasar así 3 veces para formar la uñita. Aquí ya está lista esta. Y vamos a hacer lo mismo con las demás. Aquí está, cortamos y rematamos las hebras. Y ahora vamos a pasar a tejer la ropita, así que con el color beige vamos a comenzar con un nudito deslizado y vamos a tejer 39 cadenitas. Y ya que tengamos las 39 cadenitas, voy a hacer un punto deslizado aquí en la primera cadenita. Les voy a hacer acá por la parte de atrás, en estas hebras que están aquí. Voy a tejer en ella de este lado. Aquí voy a hacer mi deslizado. Así. Y ahora vamos a tejer en vueltas. Vamos a subir con 2 cadenitas. Esta. Y voy a hacer un punto alto aquí mismo en la misma hebra donde hicimos el deslizado. Ahí vamos a hacer nuestro punto alto. Ahí está. Y vamos a seguir tejiendo puntos altos en cada una de estas hebras, en cada una de las cadenitas.
así, todo alrededor. En total van a ser 39 puntos altos. Aquí están. Y vamos a cerrar la vuelta con un deslizado en la segunda cadenita que hicimos al comenzar la vuelta. Ahí está, listo. Y para la vuelta número 2 vamos a subir otra vez con 2 cadenitas. Y ahora vamos a hacer un punto alto aquí en la siguiente, en el siguiente hoyito, que es encima del primer punto alto de la primera vuelta. Ahí está. Nos van a estar quedando estas cadenitas de inicio más 39 puntos altos. Y esto mismo vamos a hacer de la vuelta número 2 hasta la vuelta número 10. Así que nos vemos hasta terminar la vuelta número 10. Aquí yo ya hice hasta la vuelta número 11. Nada más que la vuelta número 11 no la vamos a cerrar. Aquí está, son 11. Y para la vuelta número 12, sin hacer punto deslizado, vamos a subir con 2 cadenitas. Vamos a girar hasta hacia este lado y vamos a tejer 7 puntos altos. Voy a comenzar el primero aquí, en este hoyito que está aquí luego debajo de las cadenitas. Ahí está el primer punto y sigo hasta tener 7 puntos altos. Aquí van 3, 4, 5, 6 y 7. Están 7 puntos altos. Y ahora vamos a tejer 4 cadenitas. Aquí están. Y me voy a saltar 6 puntos, 6 hoyitos. Y en el número 7, ahí vamos a hacer otro punto alto. Aquí está. Así nos tiene que quedar. Son 6 hoyitos los que dejamos aquí libres. Y vamos a tejer ahora. Son 13 puntos altos, incluyendo el que hicimos aquí. Aquí van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Están los 13. Y después vamos a hacer otras 4 cadenitas. Y están las 4 cadenitas. Otra vez nos vamos a saltar 6 hoyitos. Y en el número 7 vamos a tejer un punto alto. Y ahora vamos a tejer, son 7 puntos altos. Van 3, 4, 5, 6. Aquí terminamos con 7. Ahí está la vuelta a la fila 12. Y seguimos para la número 13. Vamos a tejer 2 cadenitas. Vamos a girar. Y ahora vamos a tejer, es un punto en cada punto. En total son 35 puntos altos. Aquí mismo voy a hacer uno. Y voy a continuar. Es un punto alto en cada punto. Y así hasta terminar.
Aquí están ya los 35 puntos altos. Y para el número 14 vamos a tejer 2 cadenitas, giramos y ahora vamos a tejer en la hebra de atrás, que es esta hebra que tenemos aquí. Así que vamos a comenzar con un aumento de punto alto. Aquí vamos a hacer 2 puntos altos juntos en esta hebra, utilizando las hebras de atrás. Y después vamos a tejer el resto, que son, bueno, vamos a tejer 33 puntos altos. Aquí están ya los 33 puntos y en este último vamos a hacer un aumento de punto alto, o sea, 2 puntos altos juntos. Ahí está. Y para la número 15 vamos a subir con 2 cadenitas. Vamos a girar y vamos a tejer 36 puntos altos. Y aquí están ya los 36 puntos y vamos a terminar con un aumento aquí. Y así tendremos 38 puntos altos. Y para la número 16 vamos a tejer 2 cadenitas, giramos y vamos a hacer un aumento de punto alto aquí. Aquí está. Y seguimos, vamos a tejer el resto, que son 37 puntos altos. Aquí está ya. Cortamos y rematamos la hebra. Y ahora vamos a pasar a tejer las manguitas, ¿ok? Con el mismo color voy a entrar aquí a esta esquina, en este hoyito, con un deslizado y voy a subir con 2 cadenitas. Ahí está. Voy a tejer un punto alto en el siguiente hoyito. Estas cadenitas las estamos contando como un punto alto, así que en el siguiente hoyito hacemos nuestro primer punto alto y vamos a tejer un punto alto en cada hoyito. Ahí está, seguimos. En total son 15 puntos altos, más las cadenitas de inicio. En total son 16. Así todo alrededor. Está aquí de este lado vamos a hacer uno en este. Ahí está, y otro aquí. Está. Seguimos de este lado. Aquí en cada punto. Está. Y aquí terminamos con este último.
Ahí está, vamos a hacer un deslizado aquí en la segunda cadenita para cerrar la vuelta. Está listo. Y esta sería la vuelta número 1. Y para la vuelta número 2 vamos a subir ahora con 3 cadenitas y vamos a tejer 15 puntos altos. Así todo alrededor. Aquí está. Y vamos a cerrar la vuelta con un deslizado. Y para la vuelta número 3 vamos a subir con 3 cadenitas. Y voy a hacer aquí 2 puntos altos. Está 1. Y en el siguiente van 2. Y después voy a hacer un aumento. Aquí voy a hacer 2 puntos altos juntos. Ahí está. Y ahora voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y en el siguiente un aumento. Ahí está. Y otra vez 3 puntos altos y un aumento hasta terminar la vuelta. Aquí ya terminamos. Vamos a cerrar con un deslizado aquí en la tercera cadenita. Ahí está. Y para la vuelta número 4 vamos a tejer 3 cadenitas y vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 19 puntos altos. Aquí están ya cerramos con un deslizado. Y para la vuelta número 5 vamos a tejer 3 cadenitas. Y ahora vamos a tejer en la hebra de enfrente, esta que está aquí. Vamos a tejer un punto en cada punto, son 19 puntos altos, aquí en esta hebra de enfrente. Así todo alrededor. Aquí están ya. Y vamos a cerrar la vuelta con un deslizado. Así de esta manera. Ahí está listo. Cortamos y rematamos la hebra. Y ahora vamos a doblar esto así hacia afuera. Aquí está listo y vamos a hacer lo mismo con la otra manguita, ¿ok? Y aquí están ya las manguitas. Y ahora vamos a hacer un nudito deslizado y tejeremos 22 cadenitas. Aquí están. Y vamos a tejer un punto alto en la tercera cadenita, contando desde el gancho. Aquí está. Y vamos a seguir tejiendo un punto en cada punto. En total son 19 puntos altos. Y aquí están. Cortamos y rematamos la hebra. Y esta la vamos a pegar aquí enfrente. Yo la voy a asegurar aquí primero con unos alfileres
así de esta forma. Así, y pasamos a coser. Vamos a coser de este lado, así. Ahora vamos a voltear esto así. Y le vamos a colocar un botoncito para que cierre así de esta forma. Aquí le pusimos el botoncito y nada más le entramos por algún punto. Ahí está. Lista la ropita. Ahora le vamos a colocar la cabeza al cuerpecito. Vamos a hacer un poco de espacio. Yo aquí a la cabecita le puse un poco de pintura en los cachetes y en los párpados, ¿ok? Y aquí le vamos a colocar la cabeza. Así de esta forma. Sí, todo hasta abajo. Aquí está listo. Si quieres puedes pasar a coser. Yo lo voy a dejar así, como pueden ver, no se cae, queda muy bien sostenido. Si lo quieres coser, pues tomas hebra del cuerpo y hebra de la cabecita. Yo así lo voy a dejar. Y ya nada más le colocamos la ropita. Lo aseguramos y listo. Ya tenemos listo a nuestro Baby Yoda. Ya hasta aquí este tutorial de Grogu. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Si es así, te agradecería mucho que le des like, comentes y compartas. Y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ningún tutorial. Que tengas un excelente día. Bye.